Mis hermanos, muchas gracias a todos una vez más. Les invito a que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 16 y el día de hoy estamos llegando al final de la carta a los Corintios. Después de 2 años aproximadamente de haber estado estudiando esta carta, obviamente pues vamos a extrañar, ¿verdad?, la hermosa enseñanza que esta carta tiene para nosotros. Hemos sido bendecidos a través de ella. El día de hoy vamos a examinar específicamente los versos 19 al 24. 1 Corintios 16, versos 19 al 24. Y el enfoque en este pasaje está en el auténtico amor cristiano. El auténtico amor cristiano. Dice así la Escritura en 1 Corintios 16, 19 al 24. Las iglesias de Asia los saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, los saludan muy afectuosamente en el Señor. Todos los hermanos los saludan. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. Este saludo es de mi puño y letra. Pablo, si alguien no ama al Señor, que sea anatema. Maranata, la gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Mi amor sea con ustedes en Cristo Jesús. Amén. Padre, damos gracias por poder llegar al final de esta hermosa carta en la cual tú nos has dado preciosas enseñanzas. Rogamos que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, sea el que nos guíe a toda verdad, el que nos ilumine y nos permite entender la preciosa enseñanza de esta porción de tu palabra. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, y damos gloria. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias a todos. El auténtico amor cristiano. Obviamente, cuando hablamos de amor, mucha gente dice que ama, pero hay personas que cuando actúan demuestran que realmente no demuestran amor genuino, no demuestran un amor real, ¿verdad? ¿Sabe? Al observar el cálido compañerismo y la comunión de los cristianos de su época, hubo un escritor griego que reaccionó de esta manera. El nombre de este hombre era Lucio y vivió entre los años 120 al 200 después de Cristo. Por cierto, este hombre era un incrédulo, no era un creyente, y él escribió lo siguiente: es increíble ver el fervor con el que la gente de esta religión se ayuda en sus necesidades, hablando de los cristianos. No escatiman nada. Su primer legislador, Jesús, les ha metido en la cabeza que son hermanos. En otras palabras, este hombre, al ver la iglesia, al observar la iglesia, vio un amor y una comunión que lo impactó su vida, ¿ok? Y me pregunto, ¿qué habría escrito este hombre si hubiera estado al tanto de lo que realmente estaba sucediendo en la iglesia de Corinto? ¿O qué habría escrito este hombre si estuviera al tanto de lo que sucede en nuestra congregación? El amor no es una opción para los cristianos. Jesús nos dio un mandato de que nos amemos los unos a los otros. Y como dije, mucha gente dice, yo amo. Conozco personas que en matrimonios que el esposo le dice a la esposa, yo te amo, y después la golpea. Y eso demuestra que realmente no hay amor. Hay personas que tienen un falso concepto de lo que es el amor. Por tanto, hoy vamos a examinar realmente cuáles son las marcas del auténtico amor cristiano. Y Pablo en su carta reconoció que la mayor necesidad de esta iglesia, de la iglesia de Corinto, todos los problemas que había en la iglesia de Corinto, era por la falta de amor. Y Pablo concluyó su carta dando 3 enseñanzas sobre el auténtico amor cristiano. 3 enseñanzas sobre el auténtico amor cristiano. Ahora, ¿cómo recibimos estas enseñanzas? Pablo da estas enseñanzas a través de unos saludos
en los versos 19 al 21, una advertencia en el verso 22 y una bendición, versos 23 y 24. Vamos a empezar con los saludos, versos 19 al 21. Fíjense, el énfasis de estos versos, del 19 al 21, está específicamente en estos saludos. Bien, el verbo saludar aparece en esos versos en 5 ocasiones. Bien, y Pablo usa un verbo que significa literalmente atraer a uno, apaxomai, atraer a uno. Y de ahí implica saludar, dar la bienvenida en su sentido más ordinario. Ahora, también este mismo verbo, y esto es una cosa extraña, puede implicar o puede significar un saludo de despedida. Bien, cuando la persona se va a despedir, y eso se usa, por ejemplo, en Hechos 21, para referirse específicamente a Pablo despidiéndose. Bien, un saludo o una despedida en aquella cultura, en la cultura en que Pablo escribió esta carta, se hacía generalmente con abrazos y besos. Con abrazos y besos. Ahora, en nuestra cultura hispana eso es muy común, ¿verdad? Somos muy dados a abrazar a las personas y a besarnos los unos a los otros. Hay otras culturas que no son así. Ahora, el punto que quiero que enfatizar ahorita es que estos saludos que se mencionan aquí, no son meros cumplidos formales. ¿A qué me refiero? Muchas veces saludamos a una persona simplemente por educación, ¿verdad? Pero realmente no tenemos deseo de saludarla, o no nos da la inspiración. Cuando se habla de estos saludos, no se habla de ese saludo frío o de ese saludo por simple formalidad, sino que se habla de un amor genuino que se expresa en acciones. Así que estos saludos no son meros cumplidos formales y vacíos, sino que estos saludos, y esto es lo que quiero que usted entienda, son expresiones reales de la buena voluntad y del profundo amor fraternal que debe existir entre todos los cristianos, que debía existir entre usted y yo y entre todo creyente genuino. Veremos los saludos de las iglesias, en primer lugar, porque hay varios saludos, como dije, y vamos a ver en primer lugar los saludos de las iglesias en la primera parte del verso 19, después vamos a ver los saludos de unos misioneros en la segunda parte del verso 19, vamos a ver los saludos de todos los hermanos en el verso 20, la primera parte, y después finalmente vamos a ver los saludos del apóstol. Empecemos con los saludos de la iglesia, verso 19, la primera parte dice así: las iglesias de Asia os saludan. Las iglesias de Asia os saludan. Recuerden, estos saludos estaban dirigidos específicamente a la iglesia de Corinto. Bien. Así que Pablo, que fue el que escribió esta epístola y estaba en Éfeso, envía saludos a los corintios de parte de las iglesias que estaban en Asia. ¿Ok? Asia era la provincia romana que estaba en la parte occidental del Asia Menor, en lo que actualmente se conoce como Turquía. Bien, esa era la parte. Éfeso era la capital de esa provincia romana. Y el Asia Menor incluía las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis. Recuerda, Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 se mencionan 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Bueno, esas eran las iglesias que estaban enviando estos saludos. Pablo estaba en constante contacto con todas estas iglesias, estas congregaciones, y los hermanos de las iglesias, los hermanos de estas iglesias estaban angustiados, estaban preocupados porque conocían lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto, conocían las divisiones que habían existido, conocían los problemas, conocían la falta de amor y todas las situaciones
que existían en aquella congregación. Así que ellos le piden al apóstol Pablo que le comuniquen sus saludos para de esa manera comunicarles también, valga la redundancia, el hecho de que estaban interesados en su bienestar, estaban interesados en su salud espiritual. Querían, los hermanos de estas iglesias querían que los corintios supieran que ellos los amaban profundamente y que oraban por aquella iglesia y estaban al tanto de la situación que estaba sucediendo. Ahora, note qué bonito es cuando hay un grupo de iglesias que están interesados en el bienestar de otra iglesia, ¿verdad? El saludo de este grupo de iglesias nos subraya la unidad y la universalidad de la iglesia de Cristo. La unidad y la universalidad de la iglesia de Cristo. Yo quiero que usted entienda, aun cuando somos iglesias locales, que somos independientes, todas las iglesias formamos parte, y todas las iglesias obviamente cristianas, forman parte de la iglesia universal, la iglesia de Cristo. Por tanto, entre todas las iglesias que realmente son cristianas, existe una unidad que es indivisible, porque Cristo está presente en medio nuestro. Bien, así que existe unidad y universalidad en la iglesia de Cristo, como declara el doctor John MacArthur, cuando el pueblo de Dios está comprometido con la doctrina pura y la vida pura, están unidos en amor, como individuos y como congregaciones, incluso cuando están separados por grandes distancias y por grandes diferencias en cultura y circunstancias. O sea, a pesar de las diferencias culturales y a pesar de la distancia, estas iglesias procuraban el bienestar una de otras, estaban interesadas por el bienestar una de las otras. Y obviamente también implica que oraban y se ayudaban, se apoyaban de manera mutua. Así que estos saludos a las iglesias es importante. Como iglesia es importante que entendamos que no somos un ente aparte, sino que estamos unidos al cuerpo de Cristo. Y donde quiera que haya un cristiano, allí está mi familia de fe. Allí están mis hermanos, allí está mi Señor. Por tanto, debemos procurar el bienestar no solamente de nuestra iglesia, sino de la iglesia en sentido general. El crecimiento de la iglesia donde quiera que ésta se manifieste. Ahora, además de los saludos a las iglesias, vamos a ver los saludos de los misioneros. En la segunda parte del verso 19, fíjense que Pablo menciona aquí un matrimonio, Aquila y Priscila, ¿verdad? Estoy en el verso 19. Aquila y Priscila, dice, con la iglesia que está en su casa, os saludan muy afectuosamente en el Señor. Ahora, Aquila nació y se crió en el Ponto, una provincia del Asia Menor. Este hombre era de trasfondo judío, ¿ok? Era un judío. Y se había radicado en Roma con su esposa Priscila. Recuerda la lectura bíblica que tuvimos al principio, ¿verdad? La lectura bíblica que tuvimos. Ambos, vimos en Hechos capítulo 18, que ambos fueron expulsados de la ciudad imperial, o sea, fueron expulsados de Roma por un edicto del emperador Claudio, un edicto que fue dado en el año 49 después de Cristo, en el que Claudio, el emperador romano, expulsó a todos los judíos de la capital del imperio. O sea, Claudio expulsó a todos los judíos de Roma. Ahora, esto quizás pueda parecer un hecho fortuito, ¿verdad? Para nosotros muchas veces las cosas que suceden, vemos las cosas como simples circunstancias casuales o eventos sin ningún sentido, pero yo quiero que usted entienda, esto fue sumamente importante. ¿Por qué? Dios en su providencia hizo que este matrimonio al salir de Roma fueran a Corinto. Y estando en Corinto,
este matrimonio conoció al apóstol Pablo, que llegó precisamente a Corinto en ese tiempo durante su segundo viaje misionero. ¿Se da cuenta de que no hay casualidad? O sea, Dios permitió que este matrimonio fuera expulsado de Roma, llegara a Corinto, y en ese mismo tiempo llegó el apóstol Pablo a Corinto. Bien, recuerde, Pablo fue el que fundó la iglesia de Corinto. Pablo fue el que llevó el evangelio a Corinto. Bien, así que Dios en su providencia hizo que este matrimonio y Pablo llegaran casi al mismo tiempo. Y si vemos en Hechos capítulo 18, a partir del verso 1, dice, Hechos 18, 1 dice, después de esto Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, lo que acabo de decirles, ¿verdad? Quien acababa de llegar de Italia con Priscila su mujer, pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Fue a ellos y como él era del mismo oficio, recuerden, ellos hacían tiendas de campaña, ese era el oficio que tenían ellos, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Ok? Ahora, la mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que este matrimonio era de la misma fe que Pablo. O sea, eran creyentes cuando llegaron a Corinto. Y llegaron justamente en el mismo tiempo en que llegó el apóstol Pablo. Y como ellos compartían un oficio en común, ellos compartían el oficio de hacer tiendas, que era el mismo oficio que tenía el apóstol Pablo, ellos inmediatamente se hicieron buenos amigos. No solamente hermanos en Cristo, sino que establecieron una profunda amistad, un amor profundo. Fíjense, se llegó a ser una amistad íntima que Priscila y Aquila permitieron que Pablo se quedara en su casa durante todo el tiempo que él ministró en Corinto. O sea, ellos se convirtieron en los anfitriones del apóstol Pablo. Ellos abrieron su casa para que el apóstol Pablo residiera con ellos. ¿Ok? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque obviamente esto facilitó el ministerio de Pablo. Estas personas son un ejemplo del amor cristiano. Y fíjense, porque yo dije los saludos de unos misioneros. Pablo llegó a tener una relación tan estrecha con estas personas que cuando él salió de Corinto, después de que él estuvo allí durante 1 año y unos meses, 18 meses específicamente, para dirigirse a Éfeso, que es de donde estaba escribiendo ahora esta epístola, Aquila y Priscila, el matrimonio, empacaron sus cosas y se mudaron con el apóstol Pablo. O sea, dejaron Corinto y se fueron a Éfeso. ¿Bien? ¿A qué? A fundar otra iglesia. Cuando ya la obra de Corinto estaba caminando, ellos fueron de Corinto a Éfeso a fundar una nueva iglesia. Vemos eso en Hechos 18, 18. O sea, este matrimonio, Aquila y Priscila, se convirtieron en colaboradores de Pablo en su obra misionera. O sea, eran colaboradores con el apóstol. Yo quiero que usted entienda, es imposible hacer la obra misionera, es imposible servir en la iglesia sin el apoyo de muchas personas. Nadie, por muchos dones y talentos que tenga, puede ser suficiente para levantar una obra. Se requiere siempre el apoyo de muchos hermanos. Y estos hermanos fueron un ejemplo, ¿verdad?, de colaboración en la obra misionera. Y fíjense hasta qué punto, y esto demuestra el amor genuino. El amor genuino. El amor genuino no solamente porque lo recibieron en su casa y lo tuvieron durante todo ese tiempo, sino que fíjense si estas personas realmente amaban al apóstol Pablo, que ellos estuvieron dispuestos a arriesgar aún sus propias vidas por la del apóstol. Bien, usted ve conmigo en Romanos 16, versos 3 y 4, Romanos capítulo 16, versos 3 y 4, dice, saludad a Priscila
y Aquila. ¿Mis qué? Mis colaboradores en Cristo. ¿Se da cuenta? Pablo tenía esta pareja como compañeros de ministerio. Bien, como misioneros juntos con él. Mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales, dice el verso 4, ¿qué hicieron? Expusieron su vida por mí. Expusieron su vida por mí. ¿Qué mayor muestra de amor puede haber que esa? ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? No hay mayor amor a este que uno ponga su vida por sus amigos, ¿verdad? Y esto demuestra el verdadero amor cristiano. Es estar dispuesto a compartir con otra persona en sus necesidades y es estar dispuesto aún a sacrificar cualquier cosa por amor a esa persona, a arriesgar incluso nuestras propias vidas por amor a esa persona. Fíjense que Pablo dice, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Por qué? Porque estos hermanos se convirtieron en unos fieles colaboradores en el ministerio, ¿verdad? Saludad también a la iglesia. Ahora nota aquí otro punto. Saludad también a qué cosa. Verso 5, estoy leyendo. Saludad también a la iglesia que está ¿dónde? En su casa. ¿Se da cuenta? Donde quiera que ellos iban, ¿qué hacían? Ponían su casa al servicio de la iglesia. Donde quiera que ellos iban, su casa se convertía en una iglesia. Se convertía en un lugar desde donde se predicaba el evangelio, desde donde se compartían las buenas nuevas a todas las personas. Bien, Aquila y Priscila eran unos creyentes tan maduros y tan fieles que Pablo los dejó para que ellos supervisaran el ministerio cuando él se fue a Antioquía. O sea, Pablo les confió la obra cuando él estaba afuera. Bien, en la época apostólica era muy común que una iglesia se reuniera en las casas. Muchas iglesias en aquel tiempo no tenían lugares, edificios donde reunirse, ¿verdad? Ahora, por este texto sabemos que este matrimonio, Aquila y Priscila, establecieron iglesias en sus hogares, no solamente en la ciudad de Corinto, sino también en Éfeso. En otras palabras, donde quiera que ellos iban, su casa siempre se convertía en un centro desde el cual se predicaba el evangelio. Donde quiera que fueran, ¿verdad? Estas personas eran dadas a la hospitalidad, al amor cristiano. Y ellos sabían que el mayor amor que puede experimentar, que el mayor amor que puede dar un cristiano es compartir con otros su fe, compartir con otros las buenas nuevas de Cristo. Hermano, usted puede darle a una persona todo lo que necesite materialmente. Podemos darle a una persona todos nuestros bienes. De hecho, hay un pasaje que dice, en 1 Corintios 13 dice, ¿de qué sirve que diera todos mis bienes para los pobres? Y si no los amo no sirve de nada. Pero el verdadero amor se demuestra por medio de ¿qué? Al compartir la fe en el evangelio. Porque todos los bienes de este mundo son pasajeros, son temporales. Pero la salvación es el único bien eterno que tiene el cristiano. Una persona que da todo lo demás, pero no comparte el evangelio, no está realmente amando a esa persona. A aquello que usted ama, lo que usted quiere es su mayor bien. Y el mayor bien de cualquier persona está en que entienda que necesita a Cristo por la fe, que necesita tener una relación personal con Cristo. No hay otro bien que pueda compararse con eso, porque todo lo demás es temporal, es pasajero. La salvación es el único bien eterno que nosotros los cristianos tenemos. Estos hermanos consagraron sus vidas al ministerio y consagraron su casa a la hospitalidad y a desde allí establecer nuevas iglesias locales.
Ahora sabemos que este tipo de dedicación y sacrificio son obviamente muestras de madurez. Y déjeme decirle, cuando aparecen personas así, son de gran valor para la iglesia. Son de gran valor para la iglesia. Ahora quiero que usted entienda algo. Cada hogar cristiano debe ser una iglesia de Cristo. ¿Entendió eso? En cada hogar cristiano, en nuestros hogares, Cristo debe ser proclamado. No solamente por nuestras palabras, sino también por nuestras acciones, por la manera en que nosotros vivimos en nuestra comunidad. Y el mundo alrededor debería saber que nosotros somos cristianos y que nuestro hogar es un lugar donde Cristo es exaltado. Bien, cada hogar cristiano debe ser una iglesia de Cristo, debe ser un lugar donde se demuestre el amor de Cristo. Y ese amor se manifieste en acciones prácticas hacia todos los creyentes. Ahora, además del saludo de los misioneros, Pablo continúa con los saludos de los hermanos. Fíjense, dice, todos los hermanos, verso 20, todos los hermanos los saludan. Bien. Y todos puede aludir a los cristianos que vivían en Éfeso o en el área más amplia, que no se reunían específicamente en la casa de Priscila y Aquila, ¿verdad? Y lo que Pablo está haciendo aquí, amado hermano, es expresar la realidad de que todos los hermanos, independientemente de que fueran parte de aquellas iglesias o no, estaban interesados en el bienestar espiritual de los corintios. Bien. El punto que quiero que usted tenga presente es que la esencia, y escuche bien lo que voy a decir porque esto es importante, la esencia de la vida cristiana es tener comunión con Dios y comunión con otros creyentes. ¿Escuchó eso? La esencia de la vida cristiana es tener comunión con Dios y comunión con otros creyentes. Si amamos al Señor, si realmente amamos al Señor, amaremos a la iglesia. Amaremos a aquella por la cual Él estuvo dispuesto a dar su vida. Bien. Constreñidos por el amor de Cristo, las iglesias gentiles estaban motivadas a ayudar a la iglesia de Jerusalén. ¿Recuerdan en los versos 1 al 4 cuando hablamos de eso? Ellos dieron, incluso en medio de su pobreza, dieron una gran ofrenda para ayudar a sus hermanos en Jerusalén. ¿Por qué lo hicieron? Por amor a Cristo y por amor a sus hermanos. El amor por mis hermanos evidencia que realmente yo amo a Cristo. Si yo digo que yo amo a Cristo, pero no amo a mis hermanos, a quienes veo, la Escritura dice que soy un mentiroso. Que soy un mentiroso. Bien, aquellos que aman realmente al Señor, amarán la iglesia, buscarán tener comunión con la iglesia, buscarán servir a la iglesia, buscarán ser parte de la iglesia en todos los sentidos. ¿Ok? Y cuando digo esto, me refiero no a venir solamente un día a la semana, sino a tener comunión con los hermanos. Y esa comunión debe ser lo más seguida, lo más continua posible. ¿Ok? Ahora, entre estos saludos, finalmente vamos a analizar los saludos del apóstol. Versos 20, la segunda parte, y el verso 21. Fíjense, Pablo da un mandato aquí. Saludaos los unos a los otros con besos santos. ¿Lo ve ahí? Bien. En las iglesias primitivas, los cristianos expresaban su amor mediante una señal de afecto que era muy conocida. Bien, el beso santo, quizás otras versiones dicen ósculo santo, ¿verdad? Beso santo, es lo mismo. Usted puede ver que, por ejemplo, se cita esto en Romanos 16:16, en 2 Corintios 13:12, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 26, y en 1 de Pedro 5:14. O sea, esta muestra de amor era algo común en las iglesias. Bien, el beso santo.
También se le llamó el beso de la paz. El beso de la paz. Y en la cultura del Medio Oriente, este beso constituía un acto especial de respeto y cariño. Era una señal de amor, de homenaje y de compañerismo mutuo. Bien, fue una práctica distintiva que sirvió como una expresión hermosa, pura y significativa del amor fraternal, del amor genuino que debe existir entre los cristianos, del afecto que debe haber entre los creyentes. Ahora, este saludo sería el equivalente hoy a un cálido y afectuoso apretón de manos y un abrazo, ¿verdad? En nuestra cultura actual. Ahora, el beso santo era una expresión simbólica del amor, el perdón y la unidad que debe existir entre los cristianos. ¿Escuchó eso? O sea, esta muestra de amor era una expresión simbólica del genuino amor cristiano, el perdón y la unidad que debe existir en la iglesia. Era una demostración de afecto, de fidelidad y del amor que se profesaban los unos a los otros. Yo quiero que usted entienda, decir yo amo es muy fácil, ¿verdad? Pero el amor genuino se manifiesta por sus acciones. El amor genuino se evidencia en acciones y no en palabras. Recuerden, Pablo ha venido confrontando 16 capítulos confrontando los problemas que había en la iglesia. Y hay un capítulo que todo el mundo conoce, el capítulo 13. ¿De qué habla el capítulo 13 de 1 Corintios? El amor cristiano, ¿verdad? Y es un capítulo famoso que se usa muchas veces en las bodas, se usa, pero Pablo cuando lo dio literalmente en el principio, el objetivo no era una boda, no, era el contexto de ¿qué? Era la iglesia, el amor que debe existir entre nosotros, los cristianos. Bien, y cuando Pablo describe el amor, fíjense, él usa una serie de verbos en 1 Corintios 13. ¿Okay? Usa una serie de verbos para describir el amor. Voy a leerlos rápido para que recordemos lo que él dijo. Fíjense, verso 4, 1 Corintios 13, verso 4, dice así, el amor, fíjense, empieza diciendo lo que es. El amor es paciente. ¿Somos pacientes unos con otros? ¿O fácilmente nos sacan las pulgas, verdad? Cuando nos dicen algo enseguida nos enojamos. ¿Sabes que el amor genuino, el amor cristiano debe ser un amor, ¿cómo? Paciente. Así que cada vez que te impacientes, recuerda, el amor genuino es paciente. ¿Bien? Es, ¿qué cosa? Bondadoso. O sea, todo lo que hace es por el mayor bien de la persona. ¿Esto que voy a hacer es por el mayor bien de esta persona? ¿Sí o no? Y si no es por el mayor bien, no lo voy a hacer. El amor no tiene, y ahora estoy diciendo lo que no es, no tiene envidia. O sea, si mi hermano tiene un don que lo hace sobresalir más que yo no tengo envidia de eso. Si mi hermano es más prominente que yo no tengo por qué envidiar eso. Si mi hermano tiene cosas materiales mejores que las mías, yo no tengo por qué envidiar eso. Al contrario, tengo que gozarme, ¿verdad? El amor no es jactancioso. Jactarse es cuando la persona se promueve a sí misma, ¿verdad? No es arrogante. No se porta indecorosamente. No busca, ¿qué cosa? Lo suyo. ¿Sabe? Y esa es una de las cosas más difíciles, porque el ego, el pecado,
nos impulsa a nosotros a buscar lo nuestro siempre, a buscar nuestro mayor bienestar, nuestro gozo, lo que queremos. ¿Bien? Viene uno bien difícil. No se irrita. No se irrita. ¿Te irrita fácilmente? No toma en cuenta, y este es otro importante, no toma en cuenta el mal recibido. ¿Sabe? Uno de los problemas que tenemos nosotros los seres humanos es que una persona nos puede hacer 10 acciones buenas. Nos hace una mala y ya es un criminal que no merece perdón. Yo quiero que tú entiendas una cosa. Si Dios actuara contigo y conmigo como nosotros actuamos con otras personas, ya hubiéramos sido consumidos hace tiempo. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo pecamos todos los días. Y si Dios se enojara, se airara con nosotros como nosotros nos airamos con otras personas cuando nos hacen algo, ya hubiera dicho, ¿sabes qué? A este mejor déjame consumirlo ya para quitármelo de arriba. La razón por la que estoy aquí no es porque piense que soy mejor que nadie. No, soy el más grande de los pecadores. Dios tiene misericordia de mí. Señor, ayúdame a tener misericordia de otros. Ayúdame a tener paciencia con otros, como tú la tienes conmigo. Cada vez que nos vayamos a enojar, recuerde que Dios está mirando nuestro corazón. Y si Dios respondiera como respondemos nosotros, no estuviéramos aquí. No se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. Perdona a aquellos que te han lastimado, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa es la clase de amor que usted y yo estamos llamados a dar. ¿Realmente estamos amando de esa manera? Hay personas que dicen, yo te amo, pero la manera en que actúan me demuestran que realmente no aman. No estoy hablando de mí personalmente, estoy hablando en general, ¿verdad? No me digas que me amas. Demuéstramelo con tus acciones. ¿Bien? Judas traicionó a Jesús con un beso. Lucas 22, 48. Estamos hablando del beso santo, ¿recuerdan? La expresión de amor entre los creyentes. Y Judas vino y le dio un beso al Señor el día que lo iba a entregar. ¿Se da cuenta? No pudo haber escogido una forma más despreciable de identificar a Jesús. ¿Por qué? Porque pervirtió el significado habitual del beso santo de una manera traicionera e hipócrita. ¿Bien? Ahora, lo que Pablo está haciendo aquí, amado hermano, es dándole una exhortación a usted y a mí, pero también, obviamente, en primer lugar a los corintios y después usted a mí. ¿Para qué? Para que dejemos atrás cualquier diferencia, cualquier enojo, cualquier división, cualquier problema que tengamos con un hermano. ¿Bien? Debemos dejar atrás las contiendas y las divisiones. Verso 21 del apóstol Pablo dice, este saludo es de mi puño y letra, Pablo. O sea, fíjense, usualmente Pablo cuando escribía las cartas usaba un amanuense, un escriba. Él editaba la carta, el cuerpo de la carta. Pero según vemos en 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 17, 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 17, dice allí, yo Pablo escribo este saludo con mi propia mano y esta es una señal distintiva en todas mis cartas, así escribo yo. O sea, Pablo acostumbraba al final de cada una de sus cartas firmar de su puño y letra. ¿Para qué? Esa muestra, eso era una muestra de autenticidad, era un sello de autenticidad de que esta era una de sus cartas. Y quizás para nosotros esto parezca irrelevante, ¿bien? Pero es muy importante. ¿Por qué? Recuerde, todas estas epístolas de Pablo se convirtieron en parte de las Sagradas Escrituras. Por tanto, podemos tener la seguridad de que estas epístolas eran
auténticas, no eran un engaño, ¿bien? Eran epístolas que Pablo mismo escribió y que estaban firmadas de su puño y letra, no eran falsificaciones escritas por impostores. Todos estos saludos, amados hermanos, estaban enfocados en demostrar el genuino amor cristiano que debe existir en las iglesias. Debemos saludarnos unos a nosotros, debemos amarnos, debemos procurar nuestro bienestar, debemos buscar tener comunión los unos con los otros. Ahora, hemos visto los saludos, vamos a ver las advertencias del apóstol Pablo. Las advertencias del apóstol Pablo. Verso 22, ¿sabe? Yo creo que si Pablo predicara hoy en muchas iglesias, sería expulsado. Muchas iglesias hoy no invitarían al apóstol Pablo a predicar en sus púlpitos. ¿Bien? Y usted va a ver por qué digo esto. Tengo una razón para decirlo. Vea conmigo lo que dice el verso 22. Si alguno no ama al Señor, que sea anatema. Wow. Wow. Vamos a empezar y quiero explicárselo para que entienda bien el contexto y no se equivoque. Bien. El verbo amar que el apóstol Pablo usa aquí es el verbo griego fileo. Fileo, que significa tener tierno afecto, un afecto entrañable entre dos personas. O sea, un amor filial. ¿Entendió esa palabra, verdad? De hecho, nosotros usamos el amor filial también, porque esa es una palabra que está transliterada de español. El amor filial. ¿Bien? Ahora, a diferencia del amor ágape, que es el amor que se describe en 1 Corintios 13, el amor incondicional, el amor por excelencia, el amor fileo, expresa el afecto que debe existir entre las personas y se manifiesta, por ejemplo, a través de besos, a través de besos. Fíjense, el verbo fileo, amar, el verbo fileo, amar, está relacionado con el sustantivo filema, que significa besar. O sea, filema viene de la raíz de fileo. ¿Bien? Están relacionados. Y esto es una expresión de la adoración, la devoción, y son cualidades que no están presentes en los falsos hermanos. Ahora, ¿recuerda usted qué fue lo que hizo Jesús después que resucitó con respecto a Pedro? Recuerda que Pedro había negado a Jesús 3 veces. Recuerda eso, ¿verdad? Pedro negó a Jesús 3 veces. Y Jesús le apareció después de su resurrección. Y su propósito era confrontarlo. ¿Y qué cosa? Y consumirlo con fuego, ¿verdad? No, ¿cuál fue? Restaurarlo. Restaurarlo. Jesús sabía que Pedro le iba a negar. Y Jesús fue a restaurar a Pedro. Y eso es lo que hace todo creyente genuino, amado hermano. Eso es lo que hace el amor genuino. El amor genuino siempre busca el bienestar del hermano. Busca restaurar a la persona. No murmurar, no atacar, no hacer daño, sino restaurar a la persona. Pedro había negado a Jesús 3 veces. Y Jesús fue con Pedro para confrontarlo y restaurarlo. Usted puede ver ese pasaje en Juan 21, 15 al 17. Juan 21, 15 al 17. Si usted lee el pasaje en español, usted va a ver que Jesús le pregunta a Pedro en 3 ocasiones, Pedro, ¿me amas? ¿Sí o no? Ahora, cuando usted lee en español, y ese es el problema que tenemos, que en español la palabra amor es una sola palabra. Pero en el original, Jesús usa 2 palabras diferentes. Las primeras 2 veces, Jesús le dice, Pedro, me amas, pero usa la palabra ágape, amor ágape. O sea, me amas de una manera incondicional, me amas con un amor sublime, con un amor supremo. Bien. Pero la tercera vez, Jesús utilizó el término fileo,
que era el mismo que había utilizado Pedro las veces que le respondió. Bien. Y fíjense, la tercera vez, Pedro se entristeció de que Jesús le preguntara otra vez. Y fíjense cómo él responde. Tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. O sea, Pedro había aprendido la lección. Recuerde, Jesús le había dicho que ellos se iban a avergonzar de él. Y Pedro dijo, aunque los demás te nieguen, yo, Pedro, no te voy a negar nunca. Yo voy a ir contigo hasta la muerte, Señor. Yo soy el bravo. Jesús le dijo, Pedro, el diablo os ha pedido para zarandearlo. Te digo que hoy, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Jesús le había advertido a Pedro. Pero Pedro creyó que él podía ser suficiente para enfrentar esta batalla. Y el resultado fue que él cayó y negó al Señor 3 veces, como Jesús había dicho. Ahora aquí que Jesús lo está confrontando y le hace 3 preguntas, Pedro responde, tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que soy polvo. Tú sabes que realmente soy débil. Tú sabes que realmente me es difícil amar como tú quieres que yo ame. Pero después, note lo que dice. Tú sabes que te quiero. Y esa expresión ahí quiero es amor filial. Usa el término fileo. Pedro utilizó el verbo fileo para decirle a Jesús que él tenía un tierno afecto, un afecto entrañable por Jesús, que él lo amaba genuinamente. Y déjame decirte, Jesús aceptó ese amor. Jesús aceptó el amor personal, aun cuando eso significaba algo menos que una devoción total. Jesús sabía, conocía la limitación de Pedro, como conoce tu limitación y conoce mi limitación. Yo quiero que usted entienda una cosa, sin embargo, este es un amor, el amor filial es un amor apasionado. Es un amor apasionado que busca agradar y que anhela pasar tiempo con la persona amada. Ahora, déjame decirte algo. Aquellos que realmente aman al Señor. Y te voy a preguntar, ¿amas al Señor? ¿Amas al Señor? ¿Amas a Jesús? Porque la base del cristianismo es amar a Jesús. Amar al Señor por todo lo que Él hizo por mí. Fue mi Señor el que descendió de su gloria, vino, vivió una vida perfecta y sin pecado y murió en una cruz por mis pecados para darme salvación. Yo no merecía nada de eso. ¿Amas a Jesús? ¿Amas a Jesús? Déjame decirte algo. Si tú realmente amas al Señor, déjame decirte cómo se demuestra tu amor por Jesús. Cómo se demuestra tu amor y mi amor por Jesús. Juan 14:15 y Juan 14:21. Juan 14:15 dice Jesús, fíjense, estas son palabras de Jesús. Si me amáis, vean lo que dice a continuación. ¿Qué dice? Guardaréis mis mandamientos. Verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Se da cuenta? Si decimos que amamos a Jesús, pero no lo obedecemos, estamos siendo como el esposo que dice que ama a la esposa y después le cae a golpe. Jesús preguntó, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo les mando. El amor por Cristo es inseparable de la obediencia a Cristo. Y es la obediencia, escucha bien hermano, es la obediencia la que nos identifica como verdaderos creyentes. ¿Me escuchaste? Es la obediencia la que demuestra el amor genuino. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo digo. Así que Jesús enfatiza la necesidad, Jesús enfatizó la necesidad práctica y habitual de la obediencia a sus mandamientos como una evidencia del amor del creyente por Él.
Y nuevamente te pregunto, ¿amas al Señor? Pues el Señor nos dice no solamente que debemos amarlo a Él, sino que debemos amar a nuestros hermanos, al prójimo en general. Y debemos amar incluso a nuestros enemigos. Incluso a nuestros enemigos. Bien. Ahora, yo quiero que usted entienda, en nuestras Biblias en español, encontramos algunas palabras griegas que se transliteran a nuestro idioma. ¿Qué significa? Se da una palabra equivalente. Bien, por ejemplo, el término diácono aparece en nuestras Biblias muchas veces, ¿verdad? El término diácono. Pero el término diácono es una palabra griega. Bien, si usted ve, por ejemplo, muchas Biblias tienen el último libro de la Biblia se llama, ¿cómo? Apocalipsis. Pero Apocalipsis es una palabra griega, es una transliteración al español. En realidad significa revelación. Bien, entonces hay palabras en nuestras Biblias que se transliteran a nuestro idioma. En cambio hay otras palabras que se traducen, o sea, se explica su significado. Bien. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? La palabra anatema es un ejemplo de una palabra que se transliteró al español. ¿Me escuchó hasta ahí? Anatema es una palabra que no tiene su origen en el español, sino que viene específicamente del griego para nosotros. Pero en realidad, si vamos a buscar, vamos mucho más allá. Les voy a explicar ahorita, ¿verdad? El término anatema significa maldito. Y la traducción literal ahí hubiera sido, si alguno no ama al Señor Jesús, sea maldito. ¿Entendió? Esa es la traducción, sin transliteración. Es lo que Pablo dice en ese verso. Ahora, quiero explicar el significado para que no vaya a haber malos entendidos. Esta no es una maldición que Pablo invoca sobre todos los incrédulos en general, sino específicamente contra aquellos que no tienen un amor santo por Jesús. ¿Ok? Que no tienen un afecto santo y sincero por el Señor Jesús. Aquellos que profesan ser creyentes con sus labios, pero no poseen una fe genuina. ¿Me sigue hasta ahí? No aman las leyes del Señor, los mandamientos del Señor, no los guardan. No se someten a su señorío. Yo amo a Jesús, pero vivo como yo quiera. ¿Verdad? Los falsos creyentes y los falsos maestros se infiltran en las iglesias y tratan de pervertir el verdadero evangelio. Tratan de diluir el evangelio para poder vivir como ellos quieren. Y Pablo está diciendo, ¿sabes qué? El que haga esto es maldito. Si usted ve conmigo, por ejemplo, en Gálatas 1, 8 y 9 dice, pero si aún nosotros, Gálatas 1, 8 y 9, pero si aún nosotros, y se refiere a los apóstoles, o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea qué cosa, sea maldito. Verso 9, que como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea qué cosa, maldito. ¿Ok? O sea, esta advertencia es contra todos aquellos por cuya falta de amor por el Señor demuestran que están perdidos y son las personas que causan divisiones y conflicto dentro de las iglesias. ¿Me escuchó? Esta es una seria advertencia. Una seria advertencia hacia todos aquellos que no aman al Señor, que no obedecen sus mandamientos y que no se someten al señorío de Cristo. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Aquellos que estén en esa condición están bajo la maldición divina que conduce al castigo eterno. Bien. Y a continuación Pablo hace una segunda advertencia. Nuevamente, Pablo dice, Maranata,
Y aquí vemos otra transliteración, ¿verdad? Otra transliteración. El término griego, maranatha, es a su vez una transliteración de dos palabras arameas. Y se puede traducir de dos maneras diferentes. Se puede traducir de dos maneras diferentes. Se puede traducir Maranatha, ¿ok? Maranatha, que significa Señor, ven. Esa es una manera. Y se puede traducir Maranatha, que significa el Señor viene. Son las dos posibles traducciones. ¿Entendió hasta ahí, verdad? Señor, ven. O el Señor viene, dependiendo de la traducción. Ahora, aunque algunos creen que Pablo dice aquí, Señor, ven, y lo interpretan como un clamor del apóstol para que Jesús venga y quite a los falsos cristianos, que son una seria amenaza para la iglesia de Cristo, antes de que ellos causen más daño. También, y esta es la manera en que yo veo que es la que debía ser interpretado correctamente, es una seria advertencia que Pablo está dando de que el Señor vendrá muy pronto. Cristo viene. Bien, la venida del Señor es inminente. Y este es un recordatorio para todos aquellos que están en iglesia, que asisten regularmente, o que lo que sea. El Evangelio tiene dos efectos. El Evangelio nos bendice porque es el que nos lleva al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Pero el Evangelio también va a ser causa de condenación, porque el día que nos paremos ante el trono de Dios, no vamos a poder tener excusa cuando hayamos escuchado el Evangelio muchas veces. Y Pablo está diciendo, hoy es el día de arrepentimiento, hoy es el día de salvación. No vengas más a la iglesia y pierdas más tu tiempo en divisiones y buscando tu propio. Arrepiéntete y entiende que Cristo está a las puertas. Ama al Señor, obedece al Señor, arrepiéntete de tus pecados antes de que la puerta de la salvación se cierre para siempre y tengas que ir al castigo eterno. Si una persona ama a Jesucristo, déjame decirte, tu amor por Cristo se demostrará porque tú amarás su venida. Dice 2 Timoteo 4:8. Pablo dice, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, aquel que juzgará a todas las personas, aquel ante quien tendremos que dar cuenta tú y yo, ¿verdad? Tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman, ¿qué? Y permíteme preguntarte, ¿amas tú la venida del Señor? ¿Amas tú la venida del Señor? El hecho de que Jesús pueda venir en cualquier momento debería hacernos reflexionar en nuestros estilos de vida, si estamos viviendo en obediencia o no, para que cuando Él venga nos encuentre siendo siervos fieles. Y después de examinar la advertencia, vamos a terminar con la bendición. Y ya vamos a terminar aquí, hermano. La bendición. Verso 23 dice, la gracia del Señor Jesús sea con vosotros. Fíjense, el apóstol Pablo acostumbraba a terminar así todas sus epístolas. Termina con una bendición que está dirigida a todos los que aman a Cristo. Yo quiero que te entiendas, si tú amas a Cristo, escúchame bien lo que voy a decir, tú has sido bendecido con toda bendición espiritual. No necesitas nada. ¿Cómo lo sé? Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en los lugares celestiales. ¿Con qué? Con toda bendición espiritual. Si usted está en Cristo, usted está bajo la bendición de Dios. Aunque en esta tierra esté viviendo un infierno, usted está bajo la bendición de Dios. ¿Entendió eso? Esta bendición está dirigida a todos los que aman al Señor. Sin embargo, fíjense, además de darle su bendición, Pablo termina aquí esta carta de una manera atípica porque añade algo más
después de la bendición. ¿Sabes qué? Después de la bendición de Dios no hay más nada. ¿Entiende eso? No hay nada que se pueda añadir a la bendición de Dios. No hay una bendición más grande que la bendición de Dios. Sin embargo, como el enfoque de Pablo está en el amor, el genuino amor cristiano, Pablo dice al final del verso 24, mi amor sea con todos vosotros en Cristo Jesús. Amén. Sí, fíjense, estas palabras muestran su genuino amor, el genuino amor que Pablo tenía por los creyentes de Corinto. Su rol como pastor, su rol pastoral, le obligó a confrontarlos y a corregirlos cuando ellos estaban en pecado, cuando ellos estaban equivocados. Pero con estas palabras, Pablo ratifica que su amor por aquellos creyentes era un amor genuino. Y yo quiero que usted entienda, este es el amor que debemos mostrar todos nosotros por todos nuestros hermanos. Debemos tener un amor genuino, un amor que sea y esté dispuesto a suplir cualquier necesidad. Les invito a orar. Padre, qué bendición ha sido poder estudiar esta preciosa epístola, Señor, en la cual hemos recibido valiosas enseñanzas sobre el peligro que representa en ser negligentes en nuestras vidas espirituales. Señor, hemos aprendido las consecuencias de la inmadurez espiritual, de la carnalidad y de la falta de amor. Señor, ahora que conocemos estas verdades y tenemos la responsabilidad de vivirlas, Señor, necesitamos el poder de tu Espíritu. Necesitamos que seas tú el que nos ayude, nos capacite para vivir de esta manera. Ayúdanos, Padre, a cumplir, a obedecer todo lo que tú nos has enseñado por medio de esta maravillosa carta. Haz de nosotros una iglesia donde tu amor sea evidente. Que seamos una congregación en la que tu amor se manifieste no solo por nuestros hermanos en la fe, sino también por los perdidos, por aquellos que aún no te conocen, Señor. Ayúdanos a compartirles el evangelio. Ayúdanos a amar aún a nuestros enemigos, Señor, aquellos que nos odian y nos desprecian. Ayúdanos a perdonarles y a ser pacientes con ellos. Señor, que seamos sumisos, hospitalarios y amorosos. Que velemos y nos exhortemos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, para que seamos una iglesia que realmente te traiga gloria en este lugar. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.